entonces a introducir a Cristian Hurtado. Cristian Hurtado es economista jefe de Banco Estado y, bueno, el Banco Estado tampoco necesita mucha presentación, digamos que es el único banco comercial estatal de Chile. Tiene un fuerte foco en las pymes, o al menos eso es lo que se espera un poco del Banco Estado. Y bueno, es un banco que ha ejercido una importante influencia en la bancarización del sistema. Hoy día, Cristian nos va a hablar de la economía mundial y el impacto en los mercados financieros, y aterrizándolo yo creo que un poquito más a lo que es el mercado doméstico, cómo impacta todo esto de las alzas de tasa, los efectos inflacionarios, tipo de cambio, etcétera. Así que, Cristian, te doy el pase y te dejo con la audiencia. Muchas gracias. Muchos de los temas que vamos a topar en esta fueron ya tratados, así que lo agradezco, así me dan más tiempo para la parte nacional. Voy a comenzar con algo que ya toparon. Simplemente voy a dar una pequeños datos. Que el conflicto entre Rusia y Ucrania y las sanciones que se han impuesto en Rusia pusieron de manifiesto la vulnerabilidad del modelo económico mundial a los shocks de oferta energético. Solamente para dar un ejemplo que es el barril Brent, por ejemplo, desde el comienzo de la guerra o de la invasión, técnicamente una invasión, se encareció un 15% y se mantiene cómodamente por sobre los $100 y llegó a rozar los $130. El problema está en que esta vulnerabilidad que vimos dejó de manifiesto el hecho de las presiones inflacionarias a nivel mundial, no solo por el sector energético, sino que también por el sector agroexportador ruso, que controla gran parte de algunos commodities, como ya lo nombraron, el trigo, el maíz, y lo último que nos está golpeando es la maravilla, el aceite de maravilla, que se nos ha encarecido un montón. Bueno, dado eso, podemos ver que el petróleo, la principal commodity energético a nivel mundial, está superando ya gran cantidad de los eventos que habían afectado antiguamente en el mundo, incluso después de la revolución de Irán, incluso después del embargo del año 73 por parte de la OPEP. Entonces esa fragilidad y la dependencia que tenemos del petróleo ruso ha hecho que el impacto de la guerra esté marcando la pauta para el año 2022. Ustedes pueden ver cuáles eran las proyecciones antes de la guerra y la previsión actual, ya sea en PIB como de inflación. Estamos en un periodo de deterioro de las expectativas y de deterioro de la economía en general, sobre todo de los países que están más cerca, que toda la eurozona. Cómo se ha deteriorado las proyecciones de crecimiento y el aumento de precios ha sido sorprendente. A nosotros nos ha sorprendido el hecho de que vamos a llegar a un pic de inflacionario interno cercano al 12% interanual. El mercado ya está valorando en un 10% para este año. Nosotros como Banco Estado estamos cerca del 8%. Pero eso es el reflejo de lo ya comentado por los anteriores expositores de cómo esta interconexión de la economía mundial nos ha llegado bastante rápido. Si pensamos que la recesión del año 29, de 1929, nos llegó varios años después el golpe. La del 98 nos demoramos un año y algo en que llegue. La caída fue el 97, el octubre del 97, y nosotros tuvimos una recesión en el año 99. El proceso recesivo, ya sea por la pandemia o por este impacto de la guerra en nuestra economía, llegó a pocos meses. Dado eso, y si vemos fuera ya del ámbito de la guerra, la economía ya venía tensionada, ya venían los indicadores
de los gerentes de compra a nivel mundial ya venían en deterioro. Están creciendo. El nivel 50 es lo que marca la división o la frontera entre la expansión y la contracción según la perspectiva de estos gerentes de compra. Estos son los famosos PMI. Pero el ímpetu que tuvo el cuarto trimestre del año 2021 ya se está acabando. No solo, les insisto, de la guerra, sino que ya se venía con perspectiva, sobre todo de China, de un menor crecimiento. Si recordamos, se tenía perspectiva a nivel mundial para China de un crecimiento del 8%, luego se bajó a un 6%, luego se bajó a un 5%, y la última proyección que se estaba haciendo era de un 4.8%, y la cifra que me acaban de comentar es de un 4.4%. Entonces, esa proyección sobre el sentimiento económico de las empresas a nivel mundial está en caída, está creciendo, pero a tasas decrecientes. Es decir, todavía se perdió el ímpetu que se tenía en principio. Esto muy de la mano con las presiones inflacionarias a nivel mundial, pero la variante Omicron y la nueva variante XC que está causando algunos problemas para China. Ya de hecho una provincia de Wuhan fue cerrada, ahora tenemos problemas con Shanghái y lo están tratando de contener, lo han hecho medianamente bien, pero siempre es un foco de preocupación de que nos vayan a cerrar los puertos de la llegada de las exportaciones de nuestra y del mundo hacia China y de las exportaciones de China hacia el mundo. Ahí tenemos un foco de conflicto y algo hice que no sé qué hice, pero ¿se está viendo la presentación, perdón? Sí, se ve. Se ve perfectamente. Sí. Ahí sí, ya, perfecto. Esto trae consigo, esta presión se vio bastante fuerte. Estas son las proyecciones que se tienen a nivel mundial para distintas regiones a nivel mundial. Esto la voy a pasar rápido debido a que ya fue dicha en una presentación anterior. Pero vemos la reacción de los bancos centrales. Una coordinación a nivel mundial, pensada o no, en la reacción de los bancos centrales a nivel mundial, nos hace ver que el ciclo de alza de tasa o de normalización de la política monetaria es a nivel mundial. Ni hablar de la subida de tasa que tuvo Rusia, que fue de un 9 a un 25%, pero nosotros también lo estamos viendo y estamos sintiendo esa normalización de la política monetaria a nivel mundial. Muy de la mano, ya sea de Europa y en especial de Estados Unidos, donde la agresividad de la Fed nos está trayendo o nos va a traer algunos problemas. La agresividad, ¿por qué les digo la agresividad de la Fed? A principios del mes de marzo, los analistas pensábamos que más allá de 4 alzas de tasa en Estados Unidos, no sería razonable más allá de 4 alzas. 3, 4 alzas sería algo prudente dada la fragilidad de la economía mundial. Sobre todo a finales del mes de marzo, del mes de febrero, cuando vemos una guerra en ciernes. Pero esta agresividad también que ha tenido la inflación, que han tenido los precios, ha hecho de que ya los analistas nos hemos volcado a 6 alzas, por lo menos durante este año, por parte de la Fed, con todos los perjuicios hacia la economía o de la ralentización de la economía, ya sea a nivel mundial como interno. De hecho, el día de ayer salió a hablar el señor Ballard de la Fed de San Luis, uno de los consejeros de la Fed, y dice que la próxima alza sería de 75 puntos, nos tenían acostumbrados tan solo a 25 puntos, pero que llevar la tasa a un 3% durante este año es una posición muy, muy agresiva, con todo, les insisto, con todo la permeabilidad que tiene la economía chilena y su primera valla, su primera línea de defensa, que es el tipo de cambio, y como segunda línea de defensa, la tasa de los bonos gubernamentales, con
con todas las repercusiones que tiene en el mercado interno, ya sea para hipotecario, de consumo o de inversión. Y recordemos que el sentimiento empresarial es aquel que crea inversión y es aquel, por ende, que crea crecimiento. No es al revés, no es que estemos bien y luego creamos inversión. Perdón, no es que la inversión esté bien, no es que el crecimiento esté bien y luego nosotros nos sentimos bien. No, es el hecho de el sentimiento empresarial, es aquel que lleva el crecimiento, es el motor del crecimiento. Y si estas se deterioran, bueno, vamos a entrar en un ciclo de ralentización de la economía internacional y de la economía nacional. Esto era lo que estaba comentando, voy a enfocarme en la economía estadounidense por un momento, donde nuevamente las señales de vitalidad que se habían estado mostrando eran bastante buenas, pero comenzó nuevamente un ciclo de crecimiento a tasas decrecientes, de un ciclo en que el sentimiento empresarial comienza a decaer, siempre manteniéndose sobre el nivel 50. El problema está en que ello llevó a un sobrecalentamiento y ese sobrecalentamiento llevó a una inflación que no vista hace 40 años. Por lo tanto, esperamos que la Fed sea más agresiva de lo que en un principio habíamos pensado, con una holgura, que es el mercado laboral. El mercado laboral funcionó en Estados Unidos extraordinariamente bien y estamos en niveles de 3,6% de desempleo en Estados Unidos, lo cual le da holgura a la Fed para ser incluso más agresivo en el nivel de tasas. ¿Ya? Dado eso, vemos entonces que la cantidad de empleados tiene una franca mejoría y les insisto, es una muy buena señal para la Fed para hacer algo más agresivo. Pero ¿de dónde viene esta inflación? Lo voy a explicar ahora con Estados Unidos porque nos pasó algo muy parecido acá en Chile. Fíjense que el ingreso real disponible de las personas subió una enormidad debido a la pandemia y a las transferencias que hizo el Estado hacia las personas. Niveles que no se veían. Fíjense que la línea, el gráfico abajo a la derecha, la línea punteada es la tendencia que había tenido este ingreso personal disponible. Fíjense que la línea naranja aumentó rápidamente presionando a la inflación. Presionando la inflación tanto que llegó a este 8,5 interanual y que el subyacente no lo hace nada de mal y llega a un 6%. Entonces, la reacción que esperamos sobre el cómo controlar la inflación va a ser algo diferente y aquí nos vamos a despegar de Estados Unidos porque la Fed tiene la posibilidad de aumentar rápidamente con un desempleo que está en un 3,6, le insisto, y controlar el ingreso real disponible con aumentos de tasa lo hará volver a esa tendencia de largo plazo. Y con ello controlar, y hay otra salvedad, de que ellos no están fijándose, ellos tienen una meta objetivo que es el 2%, pero eso es el 2% promedio entre 5 y 10 años. Por mucho tiempo tuvieron tasas bajas de inflación y por lo tanto el tener ahora tasas extremadamente altas para ellos, les insisto, 40 años que no se veían este nivel de tasa, en promedio todavía tiene espacio para mantener una cierta holgura inflacionaria. Dado eso, voy a saltarme, voy a ir directamente a China. Dado eso, dado lo que acaba de decir la Fed y el comportamiento de Estados Unidos, tenemos otra parte, que es la economía china se está ralentizando. Como les comentaba, ya están bajando la perspectiva, ya bajaron del 5%, estaban en 4,8 y ahora un 4,4 de crecimiento para China. Es bastante fuerte la ralentización. Ralentización que no viene solo de la mano del COVID, sino que de una política china, de una visión china de largo plazo de ser potencia. Y cuando hablan de ser potencia, no estoy hablando solamente de ser la potencia militar, sino que una potencia a nivel financiero y económico. Y por lo tanto, la apertura del sistema financiero chino a una mayor transparencia ha hecho de que se ralentice por ejemplo, la cadena de crédito, y con ello se ralentiza el otorgamiento de crédito hacia inversión
hacia consumo y hacia hipotecario. Ni hablar de lo que vivimos en el primer trimestre con Evergrande, que solo Evergrande representaba cercano al 2% del PIB chino. El sector inmobiliario, construcción inmobiliario, representa algo más del 20% del PIB chino, y por lo tanto que tengan problemas con una ralentización en el sistema hipotecario, en el sistema de otorgamiento de crédito, hace que China se ralentice. Entonces no es un caso coyuntural de COVID, no es el caso coyuntural de una guerra que estamos viviendo, sino que es la política china de transparencia en su economía y en su sistema financiero el que va a ralentizar en los próximos años, o va a ser parte de la ralentización de los próximos años. Entonces, con eso nos afecta a los que le exportamos hacia China, sobre todo nuestro principal commodity, que es el cobre. Y lo que vimos, porque acaban de salir las cifras de China, que la economía china ha tenido, dadas estas tensiones que estamos comentando, un bajo patrón de crecimiento, donde ha ido de más a menos, como les comentaba. Pero esto no va a golpear directamente en el escenario nacional. Seguimos igual, pero no tan igual. Estos datos, el gráfico de la izquierda arriba, es el dato de incertidumbre económica y política, esto es de la Universidad Católica, bastante bueno, y fíjense que estamos en un nivel que no vivíamos desde abril del año 2020, e incluso lo estamos superando. Ese es el nivel de incertidumbre económica que estamos teniendo, y que se ha trasvasijado al sistema financiero y con ello hacia la economía real. El problema está en que vamos a seguir durante este año con esta incertidumbre, con esta volatilidad. Y ojo, mayor volatilidad, mayor riesgo, y por lo tanto las tasas de descuento son mayores en los proyectos. Y con eso se ralentiza también los niveles de inversión y por tanto el nivel del PIB, que vamos a ver en un par de láminas más en cuánto estamos. ¿Cómo ha reaccionado el tipo de cambio real? Bueno, ha estado al alza, pero ha estado al alza de la mano de una depreciación del tipo de cambio nominal. Pero ojo, nosotros tenemos calculado por fundamento en cuánto tendría que estar el dólar, y eso está entre 100 y 150 pesos de sobredepreciación. El Banco Central, que al parecer fue harto más agresivo que nosotros, lo calcula en 200 pesos. Es decir, ahora cuando me vine el dólar había aperturado en cercano a los 815, es decir, estaría en 615 pesos. Entonces esos 200 pesos de diferencia no es algo externo, no es solo el hecho de que el tipo de cambio a nivel mundial con respecto al dólar se haya depreciado, o una fortaleza dada esta agresividad de la Fed, una fortaleza por el diferencial de tasa que podríamos tener, sino que también es interno. O sea, 600 pesos lo puedo explicar a través de fundamento, diferencia de tasa con la Fed, diferencia de tasa a nivel mundial, los términos de intercambio y todo lo que pueda llevar un modelo de dólar o de tipo de cambio. Pero hay 200 pesos que es solo incertidumbre interna, y no le podemos echar la culpa ni al COVID, ni a la guerra, ni a nada que no sea incertidumbre política trasvasijada hacia la economía. Entonces, fíjense cómo está, y parte de la explicación es cómo está la perspectiva del consumidor y la perspectiva de los empresarios. Están incluso bajo el nivel 50. Es decir, se ha deteriorado, y se ha deteriorado bastante. Y por tanto tenemos un nivel de recuperación que ha sido más rápido de lo previsto, pero por base de comparación. Esto no es crecimiento, y aquí les va a parecer raro lo que voy a decir. Aquí, durante el año 2020, con COVID mediante, no se destruyó el aparataje productivo. Tuvimos problemas, tuvimos una recesión bastante grande. Pero el aparataje productivo no se destruyó mayormente. Esto no es la crisis del año 82. No es la crisis que tuvimos que salir porque hubo destrucción del aparataje productivo. Es una recesión provocada por confinamiento. Y si revisamos las cifras del IMASEC desestacionalizado, fíjense que la línea punteada es nuestros cálculos del PIB de tendencia. Y la línea naranja
es nuestra proyección. Y fíjense que no nos salimos de nuestra tendencia. Lo que nosotros calculamos como PIB tendencial está entre un 2,5 y 2,6% de tendencia de largo plazo. Nuestro potencial, nuestro producto potencial que hemos calculado en el banco es de 1,8. La proyección que tenemos para este año va a aparecer, ustedes lo van a ver, es de 1,8, pero la revisión es a la baja. Es decir, vamos a entrar en un proceso que va a estar por bajo el potencial y con alta inflación. Eso se llama un proceso estanflacionario. Por mucho que a los economistas les cuesta decir esa palabra, estamos entrando en ese proceso, a menos que ocurra algo. Porque si vemos la proyección del IMASEC para este año, estamos a punto de caer en una recesión técnica durante el segundo semestre de este año. Nos salva un 0,7, que es nuestra proyección de diciembre del 2022, que es 0,7 positivo, pero es lo que nos salva. Nos salva de que yo les diga, en este instante vamos a caer en una recesión técnica, pero la probabilidad es bastante alta. Entonces tenemos problemas en nuestra proyección. Ese 1,8 para el 2022 va a ser revisado a la baja, lo vamos a dejar en 1,2, 1,4, y el 1,5 para el 2023 que ustedes están viendo, lamentablemente les tengo que decir que estoy siendo exageradamente optimista, dadas las proyecciones que estamos teniendo, que están entre un 0,8 y el 1%. Pero si vamos a revisar el crecimiento que tuvimos en el último IMASEC, nos damos cuenta que servicios es el gran aporte de ese 6,8 que tuvimos en el último IMASEC. 6,6 lo explica servicio. Pero si vamos al aparataje productivo, estamos mal. Minería aporta un menos 1,51, un crecimiento o un decrecimiento de 6,5. Industria con menos 0,2. El resto de los bienes, ese menos 0,62, yo me equivoqué en escribirlo, aporta un menos 0,06. Entonces, ¿qué nos ha sostenido? Bueno, servicio. En febrero, turismo, pasaje aéreo, la gente de vacaciones al final del día. Apertura de gimnasio y todo lo que ha salido en las noticias. El problema es que eso tiene alta base de comparación y no aporta o no aportaría en los próximos IMASEC. Y si lo vemos en el gráfico del lado derecho, la línea azul es un crecimiento como se mide a 12 meses, pero si lo vemos con un año, lo voy a poner entre comillas, normal, que sería febrero del año 2019, estamos muy por debajo de eso. O sea, estamos por debajo del crecimiento de un año normal, y eso que servicios aumentó en demasía producto de la liquidez. Y ahí está la otra patita, que si comenzamos a sumar la transferencia del Estado hacia las personas, bono, IFE universal, todo lo que ustedes quieran, más los retiros del sistema de pensiones, da aproximadamente 80.000 millones de dólares. El año 2019 el PIB chileno era de 300.000. Metimos en un año 80.000 millones de dólares, más de un tercio del PIB chileno. ¿Cómo nos vamos a crecer en comercio y en servicio con esta cantidad de liquidez? Y lo que es peor, ¿cómo no vamos a tener esos niveles de inflación con esos niveles de liquidez? Entonces, tenemos otra patita que conforma el aparato económico nacional interno. ¿Aumentó drásticamente o bajó drásticamente el desempleo? Sí, pero la creación de trabajo es insuficiente. Si vemos el gráfico de izquierda, el área que está bajo el cero, entonces la destrucción de empleo no es compensada por lo que ocurrió después. Y si lo vemos en la línea azulita y me comparo nuevamente a 24 meses con el año 2019, le insisto, diciendo que es un año normal, que no fue tan normal, pero mejor que el 20 y el 21, seguimos con destrucción de empleo. O sea, la creación de empleo duro, ese asalariado, formal, con contrato, indefinido o no, todavía no se compensa. Y entonces, ¿quién lo lleva? ¿Quién lleva esta disminución del empleo? Que llegamos a niveles sobre el 13%, lo lleva a cuenta propia, lo lleva el asalariado informal. Y ahí entonces está la explicación. Pero tenemos otra patita, que es el hecho de
de los procesos inflacionarios provocada por estos altos saldos reales en la cuenta de las personas. Es sostenible. Y ahí se puedo explicar parte de la disonancia que tiene el sector laboral, que es el hecho de que hay empresas que necesitan trabajadores y trabajadores que andan buscando empleo, pero no se juntan. Y el desempleo económico, no el que muestra el INE, que está bien calculado, el desempleo económico, esto va a incluir a la gente que no está buscando trabajo, está por sobre el 10%. Nosotros lo tenemos calculado en un promedio de los últimos meses, que es un 12% de desempleo. Pero es explicado, uno, por los saldos reales en la cuenta de las personas. Ya lo vimos en Estados Unidos y vimos lo que pasó, alta inflación. Ya vimos entonces que el hecho de que las personas todavía se pueden sostener con las cuentas embalsadas, esa liquidez embalsada en las cuentas vistas. Nosotros como Banco Estado ha bajado de forma racional. Podemos pensar de que la gente ya no está gastando tanto dinero en lo que se vio en un principio, de tecnología sobre todo. Pero ahora mucho hacia alimentos. Pero sí, todo queda una gran cantidad de liquidez. Por lo tanto, la evolución del IPC va a ser reticente en caer. Va a ser esa inflación, esa presión de precios va a ser todavía permanente o perdurable más que permanente. Todavía no estructural, pero eso se va a encargar el Banco Central. ¿Cómo? Con tasas. Y aquí, nuevamente, otro problema. Abajo a la derecha, vemos cómo ha sido el corredor de la TPM, algo que el Banco Central nos ayuda a ver cómo va a estar la tasa en el futuro, ha sido corregida permanentemente al alza y ya llegando a niveles del 8% en su límite superior. Nuestra evolución de TPM llega hasta el momento del 8%, pero va a ser revisada hacia el alza porque los niveles de inflación observados, sobre todo el de marzo, que sorprendió al Banco Central y a todo el mercado, me incluyo, de 1,9 ya nos hace proyectar cercano al 8% para este año, pero el mercado, cuando lo valora por seguros de inflación, está llegando algo por encima del 10% de inflación en un año, con todos los perjuicios en los mercados financieros y en el sector real que está jugando, ni hablar de las personas. ¿Qué ocurrió? Ocurrió, y aquí el gráfico de la izquierda abajo, la línea celeste es cómo estábamos en la visión de tasa del Banco Central el 8 de marzo. Y el mercado decía, nosotros también, bueno, va a dar un golpe de tasa el Banco Central, nos va a llevar muy cercano al 8,5%, e incluso se estaba valorando sobre el 10% en algunos días, pero ocupé la del 8 de marzo porque salió el IPC, y salió más bajo, uno entiende, y dio esa reacción. Una reacción de fuerte alza, pero una caída de la tasa también rápida. Sale el IPOM el día 30, el 29 dan el comunicado de la tasa, fue menos de lo esperado, fue de 150 puntos, y el IPOM sale con una inflación de 5,6, no le creímos mucho, pero dijo, vamos a mantener una tasa no tan alta, y no más allá del 8%, y concuerda con lo que decía el corredor presentado en el IPOM. Y el mercado de té, y dice, bueno, va a ser un shock no tan fuerte y en el largo plazo va a volver a lo que nosotros pensábamos a principios de marzo. Sale la inflación de que nosotros esperábamos 1,2, el mercado esperaba 1,2 y sale 1,9% y el proceso inflacionario al parecer sigue y los precios siguen subiendo. Sale el 8 de abril y ya volvemos a la situación de corto plazo del 8 de marzo, pero ya no en el largo plazo, no le creemos y decimos, bueno, va a estar 100 puntos más arriba la tasa de largo plazo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí tenemos que meter un montón de cosas que le había dicho, que se trasvasijan de la política hacia la economía. Por ejemplo, la eliminación de un sistema de pensiones tal como lo conocemos. Si eso ocurre, entonces no vamos a tener curva larga y la que exista va a ser muy alta para cobrar el riesgo. Porque ya no existen los hipotecarios a 30 años, los redujeron nuevamente a 20 porque no hay liquidez en el mercado. Si elimino el poder comprador y vendedor, que son las AFP, que gran parte del mercado, entonces no le estoy dando liquidez a ese sistema. Y por lo tanto,
Si esto ocurre, si hay una eliminación total, que espero que así no sea, si hay una eliminación total de este sistema, no tengo quien compre y venda bonos, ni del Estado, ni de la empresa, y por lo tanto el riesgo de una exposición en deuda va a aumentar y por lo tanto aumenta la tasa. No voy a tener curva larga porque no va a haber profundidad en la curva larga y la curva más corta va a ser más riesgosa, o sea, el peor de los mundos. No tengo una curva larga y por lo tanto voy a tener que pagar más por riesgo de plazo, y la curva corta va a ser más riesgosa también porque voy a estar más expuesto, no solo a los vaivenes de la tasa, sino que al riesgo inherente de la economía, y por lo tanto también voy a tener que aumentar la tasa. Y al parecer eso es lo que está valorando en este instante esta curva de swap de tasas. ¿Y cómo ha reaccionado entonces antiguamente? Bueno, en la crisis, en la primera crisis aumentó 6,5%, después de la crisis de subprime aumentó en 475 puntos y ahora llevamos 650 puntos desde julio del año pasado hasta hoy, 650 puntos nuevamente, o sea, reacciona bastante fuerte el Banco Central. ¿Para qué? Hay otra patita, que es los mercados financieros, anclar las expectativas de inflación. Están todas desancladas las expectativas. Si me preguntaban a mí hace 2 años en cuánto va a estar la tasa, cuánto va a ser la inflación el año 2030, yo iba a responder 3%. Y el año 2040, un 3%. El año 2050, un 3%, porque le creíamos al Banco Central. Ahora parece que no le estamos creyendo mucho de que va a poder controlar la tasa de corto plazo y es por lo tanto que el Banco Central se va a ver obligado a apretar aún más el acelerador para controlar la inflación, pero una parte de la inflación, que es la parte de la liquidez, la parte interna, no saca nada con aumentar la inflación externa, esta inflación importada por petróleo, por trigo, por lácteos, por bienes importados. No saca nada porque no reacciona. Solamente una parte de esa inflación va a tener que aumentar. ¿Y qué está pasando en este instante? Fíjense cómo están la tasa a 10 años por las nubes, la tasa de interés de colocaciones en general, comercial de consumo e hipotecaria, también están muy por encima de lo que habíamos vivido estos últimos años y se van a mantener así. El problema es que todavía nos queda bastante tiempo, bastantes meses con tener tasas altas. De hecho, la gente de inmobiliaria está calculando que la normalización de tasas a tener tasas medianamente bajas, estamos hablando de 10 años en las condiciones que teníamos anteriormente. Con lo que les dije, si es que eliminan todo este poder comprador, va a ser algo más difícil. ¿Cuánto más espacio tiene? ¿Esto cómo se traduce la brecha del producto del propio Banco Central en una proyección de TPM? Todavía tiene espacio. Tiene espacio para llevarla al 9%, en realidad al 9,5%. ¿Por qué? Porque pues, nos va a tratar de anclar la expectativa, apretando la tasa, apretando esa liquidez, tratando de controlar toda la liquidez excesiva que hemos tenido en estos últimos tiempos para reducir ese proceso inflacionario por parte de la demanda. Con la oferta no puede hacer mucho, por lo tanto, lo que va a tener que apretar es anclar la expectativa para que vuelvan al 3% de largo plazo. ¿Y cómo se hace eso? Subiendo la tasa. Y el peligro está en congelar la economía. Tasa muy alta, obviamente, se hace más cara la inversión, se hace más cara el crédito de consumo para incentivar la demanda y, por lo tanto, con ello ralentizar el proceso de crecimiento en los precios. Pero tiene una salvedad. La salvedad es congelar la economía. Tasa por sobre a ver, antes de decir lo que iba a decir, porque iba a decir por sobre el 8%, en realidad es mucho menos que eso. La tasa neutral que tiene calculado el Banco Central es de a lo más 3,75%. Está entre un 3,25 y un 3,75. Nosotros ya estamos calculando que va a llegar a un 8%, el mercado está en 8,75, o sea, es una tasa muy contractiva, con el peligro de que si la mantiene por mucho tiempo nos va a hacer caer en una recesión, no técnica, en una recesión. Problema con el empleo, problema con la actividad, que ya se la mostré, y ahora un problema de que el Banco Central está entre la espada y la pared. ¿Controlo la inflación o
dejo algo más de espacio para el crecimiento de la actividad. Y en eso está. Ese es el trade-off que tiene el Banco Central en este instante. ¿Tiene espacio? Les insisto, sí, tiene espacio para subirla, dado sus propios datos, dada esta brecha entre la brecha del producto y la TPM. Pero la va a tener que bajar bastante rápido. Eso es lo único que le puedo decir, que no es sostenible por muchos meses una tasa tan alta como la que está mostrando este modelo. Y en dólar ya les dije 200 pesos, nosotros calculamos hasta 150 pesos de sobredepreciación, pero nuestra proyección es para no alargar en demasía esta exposición. Para fin de año estamos calculando, producto de esta incertidumbre económica, esta debilidad de la economía chilena y la fortaleza de la economía estadounidense y la agresividad de la Fed, tan solo por esa brecha de tasa que se va a cortar. Estamos calculando para este año entre 820 y 830 a fin de año y entre 770 y 780 para diciembre del año 2023. Con eso me despido. No sé si habrán preguntas sobre ello. Espero no haberlos deprimido en demasiado.